Buenos días, tardes o noches, estudiantes de grado quinto. Espero que como siempre estén bien juiciositos, cumpliendo con todas sus tareas del hogar y con las actividades del colegio. En sociales, esta semana vamos a iniciar un nuevo tema que se denomina como periodo colonial. Para comprender lo que fue el periodo colonial, primero debemos definir lo que es la colonia. Podríamos decir básicamente que una colonia es el control de un país extranjero sobre los territorios de otro país. ¿Esto qué significa? Significa que todo, desde el gobierno hasta la economía, le pertenecen a otro país, no al país local o al país que está en ese territorio. Es pertenencia de un país extranjero. El periodo colonial da inicio con el descubrimiento de América. Bueno, técnicamente ya veremos que no es tan así, pero bueno. El descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. Hay que tener en cuenta dos cosas muy de gran relevancia. Primero, quien tradicionalmente se le otorga el logro del descubrimiento de América fue a Cristóbal Colón. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esto fue un accidente. Colón jamás pensó llegar a las Américas. Nadie sabía que existía América. Colón pensaba llegar a India. ¿Para qué? Para comercializar ciertos productos como la pimienta. Entonces, técnicamente el descubrimiento de América es tan solo un accidente. Bueno, hay que tener en cuenta también que cuando hablamos del periodo de colonización hubieron tres figuras relevantes o tres países de mayor importancia. Estos países son España, Gran Bretaña y Portugal. España fue en ese momento la potencia, ya que tenía la mayor cantidad del territorio americano. Gran Bretaña, conocido comúnmente como Inglaterra, aunque Inglaterra es tan solo uno de sus territorios, ocupó las partes del norte o países como Estados Unidos y Canadá. Y la última potencia fue Portugal, quien ocupó una gran parte de lo que hoy se conoce como Brasil. ¿Existieron otros países? Sí, por ejemplo Francia tenía colonias en América y fue uno de los últimos países en perder estas colonias, pero estas colonias eran territorios muy pequeños, entonces este es el motivo por el cual solo se tienen en cuenta estas tres potencias. Este periodo colonial va del siglo XV, finales del siglo XV, hasta mediados del siglo XVIII. Bueno, hay cuatro conceptos o cuatro sucesos que debemos tener muy en cuenta al hablar del periodo colonial. El primero de ellos es la conquista. La conquista es básicamente la ocupación del territorio. Dicha ocupación se hizo por la fuerza, es decir, que se ejerció la violencia. El siguiente proceso después de la conquista fue la colonización. La colonización sí es la ocupación y el control del gobierno, pero también implica la educación en la cultura extranjera a la población local. Era necesario para España que los indígenas hablaran español y tomaran la religión católica. Dentro de este periodo de colonización hay dos sucesos de principal o de mayor relevancia. El mestizaje, que es la mezcla cultural y racial entre diferentes razas. En el caso de Latinoamérica, estas razas son la raza europea o blanca, los indígenas y la población afro. Esto creó una gran variedad de nuevas razas dentro del territorio americano. Lo otro es la esclavitud y las situaciones de desigualdad. En este periodo se destacó porque, primero,
los españoles se encontraban por encima de todos los demás. Es decir, que un criollo jamás tenía los mismos derechos que un español. Y lo mismo aplicaba para las razas indígenas y afro. Nunca tuvieron los mismos derechos y fueron violentadas gravemente. Esto no quiere decir que no existieran los derechos o las leyes. La primera forma de derecho es el derecho indiano, que fue la primera ley proclamada por el rey de España para mantener el control de las provincias, o mejor dicho, de las colonias. Los rasgos principales son la uniformidad, es decir, que fuera el mismo para todos, el casuismo, que quiere decir cambiar las leyes un poco dependiendo de los casos concretos, y por último la gran importancia que se le dio a la influencia de la religión. La religión católica era la encargada de difundir y educar la cultura española. Esto no quiere decir que no hubiera gente que luchara por los derechos indígenas, la hubo, que fue uno de sus mayores representantes fue San Bartolomé de las Casas, un sacerdote que proclamaba la igualdad con el pueblo indígena. Decía que los indígenas también eran seres humanos y por eso tenían que ser respetados. Sin embargo, esto realmente no ocurrió en ese periodo y no ocurriría durante años. En el caso colombiano, por ejemplo, los derechos indígenas no están reconocidos por la ley, sino hasta el siglo XIX. Por último, veremos dos instituciones que son la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. Básicamente, la Casa de Contratación lo que hacía era dirigir y controlar las relaciones comerciales, es decir, la compra y venta de ciertos productos. ¿Entre quiénes? Entre España y sus colonias, o los virreinatos de las colonias. Por el otro lado, el Consejo de Indias se encargaba de controlar las leyes, de ver que se aplicaran del modo adecuado en el territorio, y en caso de conflictos era la que impartía justicia o la que los solucionaba. Bueno, esto concluye el tema de esta semana. Les doy muchas gracias por su atención y ya la próxima